Una de las primeras pantallas que nos encontramos al iniciar un videojuego es la selección de la dificultad. Llevo jugando videojuegos toda mi vida y nunca le había dado importancia. Simplemente presuponía que estaría ahí porque los videojuegos cuentan intrínsecamente con esta opción. ¿Porque es su deber? El cine, la pintura, la escultura, la arquitectura y todas las demás artes manejan este concepto a un nivel distinto. Están en un plano donde el autor tiene control completo sobre su obra y por tanto la dificultad se centra en cómo de complicado es crear dicha obra. No eliges cómo de difícil te será más o menos de consumir dicho producto, es un consumo pasivo. Estás a merced de lo que te quieran mostrar. Desde una final de campeonato de baile de salón profesional, pasando por visitar el Museo del Louvre, hasta ver una película de Tarkovsky como Stalker. El modo de visualización esencialmente es el mismo, lo que está sujeto a cambiar es la atención, el interés o la capacidad de análisis que ponemos sobre dicha creación. Al fin y al cabo todo entra por los ojos. Por supuesto, aunque no lo haya mencionado, con la música es prácticamente igual, salvo que hacemos uso del oído como sentido primario. ¿Y por qué os he contado todo esto? Volvamos a lo de que está a un nivel distinto. Como ya os habréis dado cuenta, en los ejemplos anteriores tenemos dos frentes muy marcados, el creador y el espectador. Pues bien, en los videojuegos la línea que separa a jugador y desarrollador es mucho más fina. Si todo esto fuera una representación teatral, con respecto al anterior, el autor es tanto quien levanta el telón como quien dirige la actuación. En cambio, en el videojuego, el creador es quien levanta el telón y tiene preparado el escenario, y el jugador quien recrea la actuación con los personajes. Hay que tener en cuenta al usuario consumidor más que nunca, y de ahí parte el concepto de adaptabilidad y de accesibilidad. Ha surgido un nuevo nivel en el que tratar la dificultad, ya que no solo afecta a lo duro que trabajen los desarrolladores del título, sino que también incluye al esfuerzo que ponga el propio jugador en pasarse el juego. Una vez entendemos todo esto, sabemos que este menú que veíamos al principio no es algo tan superficial como creíamos. Se busca incluir a cualquier tipo de jugador y que lo pueda disfrutar la mayor cantidad de gente posible. Se quiere que tanto jugadores casuales como experimentados tengan una experiencia atractiva. Pero no nos quedemos solo aquí. Vamos a profundizar en este aspecto del que se habla tan poco. La dificultad se construye sobre dos características fundamentales, el desafío y la habilidad. A mayor desafío, mejor habilidad tendrá que tener el jugador a los mandos, lo que nos genera una consecuencia clara. Si el desafío supera por mucho la habilidad, caeremos en la frustración, aumentando las probabilidades de que el jugador abandone y se rinda. Al igual que puede ocurrir si la habilidad está demasiado por encima del reto, causando aburrimiento en el usuario y cayendo en el mismo desastroso final. Así que establezcamos estas dos áreas en el gráfico. En la parte superior nos asedia la frustración y en la inferior aguarda el aburrimiento. Debemos movernos en la zona central para lograr la mejor experiencia jugable, y aquí es donde entra en juego el término Game Flow. Flow es un concepto acuñado por el psicólogo Mihaly y ese apellido impronunciable, cuando intentaba definir qué es la felicidad. Podemos resumir qué significa flow con una de sus declaraciones. El hecho de sentirse completamente comprometido con la actividad por sí misma, el ego desaparece, el tiempo vuela, toda acción, movimiento o pensamiento surgen inevitablemente de la acción, del movimiento y del pensamiento previos. Es como si estuviéramos tocando jazz, todo tu ser está allí y estás aplicando tus facultades al máximo. Viendo una descripción tan precisa y palpable, el término se ha utilizado en multitud de ramas del conocimiento y como no podría ser de otro modo, ha encontrado su sitio en este mundillo. Sobre este gráfico se muestran las curvas de dificultad tan famosas en los videojuegos. De una forma genérica, podemos establecer que esta curva es la que sigue un juego estándar en su dificultad media, y esta otra la que seguirá, por ejemplo, Dark Souls, el cual tiende a pasar por la parte superior. ¿Y cómo regulamos esta relación? ¿Cómo conseguimos crear un equilibrio entre el reto que se presenta y la capacidad de superarlo del jugador? Algunos escogen optar por dar a elegir entre multitud de dificultades con una breve explicación de lo que supone cada una. Pero en este mundo tecnológico se trata de avanzar y evolucionar cada día. Aprovechando las facultades del videojuego, vamos más allá y contamos con un nuevo recurso, el ajuste dinámico de la dificultad. ¿Por qué tenemos que establecer una dificultad determinada incluso antes de empezar a jugar?
si lo ideal sería ajustarla durante la propia partida, teniendo en cuenta cómo avanza el jugador y lograr la experiencia más satisfactoria. Justo de esto trata la dificultad dinámica, y si se realiza de la forma correcta, genera un impacto muy grande en el juego de una forma muy sutil. Para comprender mejor de lo que estamos hablando, pongamos algunos ejemplos. ¿Habéis notado el ajuste dinámico de la dificultad en Half-Life 2? ¿No? Eso es porque está funcionando. Half-Life 2 tiene un sistema por el cual los objetos de las cajas que rompes no están predefinidos, sino que se dropean en función de la condición en la que se encuentre Gordon Freeman, ya sea falta de munición, de escudos o de salud. Esta implementación no rompe los cánones del juego y está tan disimulada e inmersa en el mundo que te proponen que solo podemos agradecer dicha ayuda. Por otro lado, Resident Evil 4 tiene una manera muy curiosa, a la par que criticable, de ajustar la dificultad dinámicamente. Lo que hace es, según tu número de muertes acumuladas, si detecta que te atascas en un punto del juego, reduce el número de enemigos que te aparecen para aligerar tu travesía. Esto es más detectable que lo que hace Half-Life 2, y aunque es cierto que te pueda sacar de un pozo de frustración, también puedes sentir que el juego no te valora lo suficiente y no te permite superar sus desafíos a base de esfuerzo y muchos intentos. Max Payne ajusta ligeramente tu nivel de asistencia del apuntado e incrementa un poco la salud del enemigo en función de tu habilidad y ratio de aciertos. Pero no todo son buenas ideas a la hora de utilizar esta técnica. Por desgracia, a veces el intento por mantener un buen game flow acaba arruinando la experiencia jugable de alguna manera imprevista. En Oblivion, Bethesda implementó un sistema de escalado de niveles por el cual los guardias siempre estarían de 2 a 5 niveles por encima de ti y los bandidos de 2 a 5 por debajo, resultando en que, independientemente de cuándo y dónde quieras ir, siempre pudieses. Pero llevaron el escalado demasiado lejos. Este sistema impregnó casi todos los aspectos del juego: la fuerza de los enemigos, su frecuencia de spawneo, los objetos que llevan consigo, incluso los objetos que podían vender las tiendas. Después de un cierto nivel, los lobos y daedra de baja categoría simplemente desaparecerían del mundo, y a menudo verías a bandidos callejeros que usan la armadura más poderosa del juego. Esto hace que, aunque regules de cierta manera la dificultad, rompas el sentido de progresión que posee tu personaje, y este aspecto es fundamental en los RPG. En Final Fantasy VIII podías lograr ser más fuerte sin subir de nivel, aprovechando las habilidades bonus y combinándolas de manera eficiente. Sumado a que los enemigos aumentan de nivel a la par que tú lo haces, te sería más fácil de vencer cualquier desafío de esta manera, lo que va en contra, de nuevo, del sistema de progresión de su propio género. Cambiando de tercio, muchos videojuegos de carreras hacen que los coches contrincantes se adapten a tus habilidades como conductor, reduciendo su velocidad a propósito para hacerte creer que siempre estás dentro de la competición, cuando realmente todo gira en torno a tu mediocridad. Como hemos visto, la dificultad dinámica es un arma de doble filo, pero bien empleada puede hacer auténticas maravillas que solo se pueden lograr en el mundo del videojuego. Y si hacerlo bien significa llegar al nivel de Left 4 Dead, generando enemigos y situaciones de riesgo dependiendo de la condición de los jugadores, aunque es cierto que también hace uso de más subsistemas que veremos en futuros vídeos, o lo que crea el videojuego Flow con su estructura jugable, desarrollando todo alrededor de la figura del usuario y a menudo premiándolo sin infravalorarlo, merece la pena arriesgarse y evolucionar en esta nueva capa de profundidad que toma la dificultad en los videojuegos. Ahora nos toca hacer lo que mejor sabemos, y es superar otro nivel.